entrepreneur. I don't know, I try to support local breweries. Yeah, I'm blogging about the working conditions in China. I'll take a medium iced half-calf, one-pump vanilla soy upside-down dirty chai with Splenda. I don't like OkCupid anymore. I'll take a PBR. Did you see that Lana Del Rey review on Pitchfork? Mass media is so manipulative. I don't know, man. I think Fox News is actually getting pretty good. It's Bon Iver. I'd totally Instagram this. Hola, bienvenidos a La Pastela dedicada a Sebastián Gordín. Sebastián Gordín perteneció al grupo del centro que se aglutinó en torno al Centro Cultural Ricardo Rojas, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta introducción con un hipster norteamericano, con Gordín. Bueno, en realidad vamos a ver en el debate, en la exploración que voy a hacer en esta pastela, que al fin y al cabo la subjetividad artística de Gordín parece ser el único elemento que justifica su reclamo artístico, y esta subjetividad artística tiene mucho en común con el clip que acabamos de ver. Sin embargo, no nos adelantemos, vamos por parte, estamos en la contemporaneidad, espero que lo disfruten y empezamos ahora. Si bien acá lo vemos a Sebastián Gordín abrazando una causa, posiblemente como veíamos al hipster anteriormente, en este caso la causa peronista, con una Florencia Braga Menéndez, también del mundo del arte, pero también retirada del mundo del arte, supuestamente, abrazando la causa vasca. Podemos decir que, bueno, Gordín es uno de esos artistas que entendieron el compromiso público a partir del embanderamiento con un partido, con la militancia, pero Sebastián Gordín es un artista que ha sido un artista, una suerte de niño mimado de las críticas del circuito del arte argentino. Pero debo decir que a pesar de esto no me fue fácil decidirme a hacer una pastela sobre él, ya que a primera vista su obra no parece tener la densidad conceptual o expresiva necesarias para ser considerado un artista importante. No obstante esto, Gordín viene de tener una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, cuyo catálogo fue escrito por la mismísima directora del museo, Victoria Norton, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y contó con la aclamación unánime de la crítica local. A nivel internacional, este artista está representado por galerías en España, Brasil e Inglaterra. De hecho, en este momento está en esta pastela está teniendo lugar está siendo grabada en enero del 2016. Y en este momento él está participando en una muestra colectiva en la galería de mis amigos Rosenfeld Porcini, acá en Londres, y también tiene una muestra individual en Brasil, en San Pablo, en la galería Oscar Cruz. Por mi parte, creo que Gordín es más un síntoma de un momento cultural que en la década del 90 tomó cuerpo en el célebre Centro Ricardo Rojas de la ciudad de Buenos Aires, y luego durante la década del 2000 fue consolidado como referente artístico de una época por la Galería Rubens Sacar y las instituciones oficiales afines a ella, empezando por el ya mencionado Museo de Arte Moderno. Desde este punto de vista, Gordín puede ser analizado no como un artista, sino como un síntoma cultural en el que convergen dos vectores. Y esta va a ser mi tesis. El primero es uno que tiene que ver con ese gusto, yo diría Teresa Anchorénico, de elevar lo descartable y descartado al nivel de objeto estético, transformándolo al mismo tiempo en síntoma de alta cultura o sofisticación. Hay tanto en esa alta burguesía empobrecida representada por Teresa Anchorena y sus Luxury Moments de Pate Woolrich. Esto, los que no saben de lo que hablo, fíjense en el blog lovearnotpeople.org. Como en Sebastián Gordín un irracional gusto por transformar lo vetusto en cool. Si a la vieja y decadente burguesía argentina no le queda otra que convencerse e intentar convencernos de que la confitería ideal es un lugar cool para realizar el casamiento de una de sus hijas, Gordín dedica su vida a construir maquetas inspiradas en el fantasy preferido por los nerds y freaks que prefieren el aislamiento a la interacción humana.
Esa pasión por el fantasy como género va en Gordin del cuento maravilloso a la fantasciencia del cómic de Winsor McCay, Edward Gorey, Lionel Feininger, George Herriman, Chester Gould, Frank King o Basil Wolverton. También al cine de Stanley Kubrick, concretamente en 2001 Odisea del Espacio, y Tim Burton y Jacques Tati. Open your mind and experience the genius of Tim Burton's Wonderland with our 10 handpicked favorite films, right here on. Cabe preguntarse por qué la cortina de este programa, dedicado a presentar las películas de Tim Burton, no es arte y el arte de Gordin es arte. Y de alguna manera esto es lo que quiero discutir. El segundo vector al que hacía referencia tiene que ver con esa Marcel Duchampización de la labor artística que sin quererlo ocurre en el Centro Rojas y en la década del 90 y tiende a transformar al artista en una suerte de seleccionador de artesanías que son entendidas como objetos ready-made, en tanto y en cuanto no son el resultado de la aplicación del conocimiento sistemático de la educación artística, sino de otro tipo de conocimiento que podríamos llamar excéntrico. Es decir, a los fines del arte, estos objetos son ready-made, vienen de otro lado. Me refiero, por supuesto, a los conocimientos de electricidad, carpintería, plomería, billutería, etc., que caracterizan la obra, por ejemplo, de Gordin y de Marcelo Pombo. Solo de esta perspectiva puede entenderse el valor artístico de una frase de Marcelo Pombo que le gusta tanto a Gordin parafrasear al decir: si el medio artístico no hubiese recibido nuestro trabajo de la manera que lo hizo, probablemente hubiésemos terminado mostrando con los artesanos de la Plaza Francia. Al respecto, Gordin dice: hay una combinación de sucesos para que la obra de un artista gane en visibilidad y en nuestro caso el Rojas contribuyó a que nosotros hoy sigamos siendo artistas. Pero si eso no sucedía, Plaza Francia tampoco hubiese estado tan mal. Bueno, a decir verdad, y en términos comparados, en Plaza Francia Gordin lo hubiera pasado muy mal, ya que los precios de su artesanía, entre comillas, no hubieran ni remotamente alcanzado los mismos niveles que alcanzan en una galería de arte, en donde el valor de la autoría artística se traduce efectivamente en precio. Semejante afirmación lo muestra a Gordin en el peor de los casos como un cínico y en el mejor de los casos como un artista consciente de la construcción de su identidad artística y de su reputación. Es por eso que su calculada espontaneidad o, si se quiere, falsa modestia debe tenerse en cuenta al analizar una obra que ha sido analizada por la crítica de dos modos. Por un lado, como un homenaje a ciertos espacios de la cultura popular y por el otro, como atributo de su propia personalidad y biografía, que por alguna razón que quiero analizar es atractiva para cierta gente, por lo menos para Victoria Norton, y para estas galerías y para estos coleccionistas. El primer caso está representado por Graciela Esperanza en el libro monográfico publicado por Adrián Hidalgo sobre la obra de este artista, y el segundo tiene su expresión más clara en la introducción al catálogo de su muestra retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, escrita por su directora y curadora Victoria Norton. Mi hipótesis de trabajo es que, en tanto experta en arte pop, Esperanza pierde la oportunidad de analizar la obra de Gordin como un artista conceptual y en tanto tal fracasa en su intento de dar cuenta de su valor artístico. Y que Victoria Norton queda presa de una lectura que se limita a ver la obra de Gordin como la expresión de una subjetividad cuya relevancia nunca es explicada. Esta pastela procurará completar estas dos lecturas, la que de no poder serlo serán prueba de la falta de valor de la obra de este artista.
Desde ya, esto sumado a mi desfavorable opinión de la obra de Miguel Jarte en La Pastela anterior, otro de los pilares del Centro Cultural Ricardo Rojas, plantea, al menos hasta ahora como hipótesis, la fragilidad del legado del grupo del Centro Rojas, que hasta ahora viene siendo presentado, por lo menos en la última colgada del Museo Nacional de Bellas Artes, como la máxima expresión del arte de los 90. Mi planteo es que si esa es la máxima expresión del arte de los 90, estamos en serios problemas. Digamos, esto, lo que digo yo, es contra la totalidad de lo que dice la crítica argentina de mi generación, desde, por ejemplo, todo lo que escribió Inés Katzenstein, etcétera, etcétera. En el ya mencionado trabajo monográfico bajo el título Gordín, Graciela Esperanza dice lo siguiente: si la obra de Gordín se desplegara por entero alguna vez, el libro de oro de Scoop, que estamos viendo ahora, traicionando apenas la cronología, debería abrir el recorrido. Gordín empezó a construir miniaturas a fines de los 80, pero esa pequeña pieza del 93 condensa y expande su universo como pocas, y bien podría abrir el relato rocambolesco de su producción artística como una de esas iniciales iluminadas de los manuscritos medievales que también inspiran la obra. En un libro abierto sobre una base de madera, Scoop, un robot desconyuntado de Marvel Comics, ocupa una ilustración colorida a toda página, irrumpe entre los caracteres góticos de la siguiente, cobra volumen y deja ver bajo la hoja rasgada la escena fantástica que ahí mismo se relata. Con una de las pinzas pala cuchara que le dan nombre, levanta unas vías de tren y con la otra sujeta a un hombrecito. En la escena, miniaturizada a sus pies, el tren está a punto de descarrilar en medio de otros hombrecitos que huyen despavoridos. La descripción es fatalmente incompleta. La profusión de detalles de la miniatura se resiste a la sintaxis ordenada del lenguaje. Pero lo que cuenta sobre todo es lo que el libro condensa en pequeña escala. Con prodigiosa economía, Gordín superpone un tópico clásico del cuento infantil, el juguete que cobra vida, con un personaje caro a la historia futurista, el autómata destructor, les da nueva entidad, los corporiza y los reanima. Y Esperanza sigue diciendo: el ilusionismo juguetón de los detalles, los cantos dorados de las páginas, el papel apergaminado, la rusticidad obsoleta del robot plano, se combina con las distorsiones deliberadas, el anacronismo pop de las líneas y los colores del dibujo, el bricolage casero del robot real, el engañoso juego de escala. Todo es ficticio, si se quiere, más ficticio que en el cuento infantil o en la historieta. Pero la obra realiza a su modo modesto e instantáneo el deseo consustancial a la ficción fantástica, la animación de lo inanimado. Versión perfeccionada en 3 dimensiones de otro objeto dilecto de la literatura infantil, el libro troquelado. La obra atraviesa el límite de la ficción, rompe el marco e invita al lector espectador a pasar del otro lado. En la progresiva animación del cuadro, desde el relato literario impreso en el libro a la miniatura 3D, la pieza revela la usina secreta y el dispositivo básico que impulsa al arte de Gordín. Una escena surgida del exuberante imaginario del Pulp Fiction cobra dimensión en un mundo miniaturizado que el artista manipula a su gusto para congelarlo en otro tiempo nostálgico e infinito. La obra implosiona con gracia. Las metáforas contradictorias del libro, superficie y profundidad, exterioridad e interioridad, clausura e infinito. Mientras que el cambio de escala produce efectos curiosos. El gigantesco robot que arrasa ciudades a su paso se vuelve inofensivo, casi tierno, en la versión mini que descarrila un tren de huevo Kinder. Y continúa Graciela Esperanza diciendo: Gordín se autorrefiere sutilmente. También él pasó de la pintura al objeto tridimensional a fines de los 80, alternando desde entonces el dibujo con la maqueta o la escultura, sin salir del mundo maravilloso que nutre sus fantasías. El libro de oro de Scoop, remix del cuento infantil, las sagas del gótico tardío, la fantasciencia, el cómic popular y el cine catástrofe retro, su obra abreva en el amplio espectro del fantasy, mediado invariablemente por las formas reconocibles de la cultura de masas o por la tecnología obsoleta de algunos de sus dispositivos mecánicos. También los materiales se someten a esa modelización secundaria. Bricolar en sus comienzos, artesano multifacético después, Gordín encarna al artista como homo faber postindustrial,
capaz de redireccionar una variedad de materiales disponibles en el mercado, desarrollar las destrezas técnicas necesarias para recombinarlos y fabricar su mini mundo paralelo. Conocer del populoso universo de las piezas prefabricadas, coleccionista eximio del pequeño objeto comprado, perito en técnicas menudas, es un dandy del universo mecánica popular a pequeña escala. Quiero repetir esta oración porque creo que es fundamental para mi argumento sobre el ready-made. Conocer del populoso universo de las piezas prefabricadas, coleccionista eximio del pequeño objeto comprado, perito en técnicas menudas, es un dandy del universo mecánica popular a pequeña escala, dice poéticamente, oximorónicamente, Graciela Esperanza. Y termina diciendo, sin forzar la simetría, 3 o 4 ejemplares de revista podrían cerrar el hipotético recorrido. La serie de tapas de novelas gráficas en marquetería que Gordin inició en el 2007 dan espesor literal a sus dibujos, revisitando una vez más viejas colecciones de revistas. Por ejemplo, Weird Tales, Fantastic Mysteries, Amazing Stories, con diseños propios. Las acuarelas del 2004, en las que Gordin presentaba sus propias historias asombrosas y sus misterios fantásticos y sus cuentos raros, cobran mínimo relieve en el trabajo con láminas de madera. La imaginación se deja llevar aquí por la paleta multicolor del jacarandá, el maple, el palisandro, las raíces del mirto, el laurel o el fresno, y siguen las aventuras de un personaje recurrente. Un fantasma derrapado, mezcla de poeta decadentista y Wally espectral, toca un serrucho en una orquestina, es arrastrado hacia el fondo del mar por 2 sirenas o simplemente mira hacia atrás. En la escultura plana, Gordin encuentra una nueva economía de materiales y volúmenes para dar cuerpo a sus relatos fantásticos nunca narrados. Entre el libro de oro de Scoop y las historias asombrosas se despliega el mundo según Gordin. Y concluye Esperanza diciendo, híbrido de dibujo, pintura, escultura, maqueta, microscopía, instalación o diorama, el único medio específico de la obra de Gordin es la ficción. No soy un gran lector, dice Gordin, como en un epígrafe de la muestra, pero tengo una relación muy estrecha con la literatura. Bien, 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 bien. Aunque estudiosa del pop, Graciela Esperanza no logra advertir que el material de Gordin no es la ficción en tanto tal, sino, para parafrasearla nuevamente, el fantasy mediado invariablemente por las formas reconocidas de la cultura de masas o por la tecnología obsoleta de algunos dispositivos mecánicos. Es por esto que cuando Esperanza se refiere al modo en el que Gordin modela su material, no se refiere a la ficción, sino literalmente a materiales ready-made que son reconfigurados duchampianamente por el artista, como si fuera un curador. Gordin no construye ficciones, sino que usa ready-mades para curar puestas en escena inspiradas en el fantasy. Las razones para esto son una de dos. O bien, para hacer arte, la estrategia conceptual de Gordin debe incluir una reflexión pop sobre cómo la imagen es mediatizada en la sociedad de masas, o por lo menos de por qué descarta la insistencia pop en la unidad inmediata que ofrece la pintura tradicional para explorar estas tesis, o bien debe demostrarse que el tipo de subjetividad proyectada expresivamente por Gordin en sus cajitas y bricolage tiene la relevancia suficiente para generar una conexión humanística y poética con el espectador. No hacer ni lo uno ni lo otro hará que el proyecto de Gordin se desarme frente a nuestros propios ojos, como un ejemplo poco virtuosista, a decir verdad, de maquetería y miniaturismo. Exploremos primero la hipótesis conceptual o lectura pop de la obra de Gordin, que transforma el ready-made de la revista mecánica popular, el cómic y el cine de Kubrick y Jacques Tati, por un lado, que según, es decir, me refiero al ready-made no solamente, que además él lo usa como
objetos comprados y directamente reconfigurados en una maqueta o en una obra, como los compró, sino que además me refiero a la imagen o a la película en la cual se basa para entendida como ready-made. Es decir, que según le gusta confesar, lo influyeron tanto en su infancia o adolescencia. Y todo eso lo incluyen piezas de marquetería, bricolage, mediante que simulan esas mismas tapas de revistas, historias asombrosas, ghost stories, sea stories, weird tales, y en maquetas, Justine, Carol Borland y los Nocturnia que estuvimos viendo. Digamos, desde un punto de vista estrictamente del pop art, hay algo análogo en el modo en el que tanto un exponente canónico como Roy Lichtenstein y otro no canónico como Sebastián Gordín reproducen manualmente al ready-made cómic, es decir, al cómic. ¿Qué es un ready-made? Aunque las pinturas de Lichtenstein parecen fabricadas industrialmente, las mismas son una conflación de reproducción mecánica, ya que están basadas en un cómic, manualidad, ya que el cómic es dibujado a mano por él, mecánica nuevamente, ya que ese dibujo es proyectado sobre una tela gigante, y manualidad nuevamente, ya que el pintor con el pincel calca, delinea y pinta sobre la tela. El caso de Gordín no es demasiado diferente de esto, y es análogo, ya que partiendo de una revista o de un cómic, reorganiza las figuras y la composición a los fines de llamar la atención por la destreza en el uso del láser para cortar la madera o el bricolage para terminar reproduciéndolas en forma de marquetería, maquetas o cajas. Si bien ambos exploran la mediación, Lichtenstein y Gordín, exploran la mediación de distintos tipos de imágenes en la cultura de masas, los resultados no pueden ser más diferentes, ya que si para Lichtenstein el método es el cliché entendido como la representación del arquetipo mental de las cosas al transformarlas en código, para Gordín lo único que parece importar es ese espacio oscilante entre la nostalgia por la infancia perdida y el extrañamiento que se siente al perder esas certezas de la infancia. Pero ¿dónde queda la exploración temática de la copia al tomarse el trabajo de reproducirlo en madera tan detalladamente? ¿O es simplemente neurosis obsesiva? Asimismo, y desde un punto de vista más formal, mientras Lichtenstein insiste en la unidad inmediata de la pintura tradicional, Gordín cree que la artesanía merece ser considerada como arte y pone toda su atención, o al menos eso cree él, en los detalles en lugar de la unidad, yendo en sentido contrario y privilegiando el fragmento por sobre la totalidad plástica. Y esto hace que el resultado de la maqueta no pueda conectar uno a uno con el espectador como puede conectar una pintura. Con lo cual esto destruye el argumento de Victoria Norton y de Esperanza de que hay una conexión poética y emotiva cuando uno ve esta obra, porque no la hay, y no la hay porque él impide esa unidad a partir de el culto del fragmento y del detalle que hace que uno preste atención a la factura y no a el mensaje. Es aquí donde el proyecto conceptual de Gordín se cae a pedazos, ya que si prescinde del sentido de unidad que garantiza la pintura en este tipo de estrategias conceptuales, tal como lo hicieron Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, Ed Ruscha, ni siquiera se preocupa en explicar por qué la estrategia de fragmentación marqueteril, por ejemplo, que él elige, puede dar mejores resultados. Sin embargo, según planteo aquí y según lo planteado por el texto de Graciela Esperanza, quien parece no darse cuenta de las consecuencias de su propio argumento, Gordín parece pretender que la fuente de valor artístico de su obra radique en la transformación de un ready-made, es decir, de una revista o un libro de cómic que son ready-made, uno los compra ya hechos, en otro, pieza de marquetería, maquetería, que puede ser vendible tanto en una galería de arte como en la Feria de Artesanos de la Plaza Francia.
Esta traducción de lo uno al otro vacía a su obra de toda relevancia conceptual y lo excluye del pop para transformarlo en un bricoleur que reclama valor artístico porque sí, y para reforzar su argumento de manera sentimental, carga su obra de un contenido expresivo y tono nostálgico que para peor presenta como cool. Y esto es lo que compra incomprensiblemente Victoria Norton. Es desde este punto de vista que el tipo de subjetividad que Gordín proyecta oscila entre la de un hipster y un infante que se niega a crecer. Esto desde ya refuerza mi argumento de que el arte contemporáneo argentino encuentra su fuente de valor en su infantilidad, en esta negativa a crecer. El problema con este tipo de construcción de identidad artística hipster es que se autoexcluye de la Feria de Plaza Francia, a la que menosprecia mediante una estrategia de snobismo invertido, ya que en las ferias de artesanos no se venden representaciones de ficciones, sino objetos meramente ornamentales cuyo autor es irrelevante para la construcción de valor y de precio. Desde este punto de vista, a diferencia de Gordín, Marcelo Pombo tendría mejores, aunque también insuficientes argumentos para vender sus obras en la Plaza Francia, dado el consciente ornamentalismo de su obra. Esto, por supuesto, es inexistente en Gordín, en donde todo el reclamo pasa por la narrativa de la ficción. Además está decir que la cantidad de horas de minucioso manejo del esmalte harían que el intento de Pombo de vender en Plaza Francia algo poco redituable y contraintuitivo, quien para trabajar con ese nivel de intensidad necesita manejar precios de galería de arte, con lo cual tampoco tiene sentido. Sin embargo, y antes de pasar al modo en el que Gordín expresa su subjetividad mediante el bricolage miniaturista, quiero hacer referencia a un momento en los comienzos de la carrera de Gordín en el que intentó inyectar por medios totalmente distintos a su obra valor conceptual, acompañándola de una suerte de performance que combinó la reproducción del ready-made, en este caso entendido como el edificio del Instituto de Cultura Iberoamericana sobre la calle Florida, con el tipo de indexicalidad de los vivodito del conceptualista argentino Alberto Greco. Esta fue una obra que Gordín realiza a instancias de uno de sus dos mentores, Roberto Jacobi. El otro será Pablo Suárez, quien al respecto dice lo siguiente: es la segunda vez que el pintor Gordín expone en el ISI. La anterior, en 1992, fue un acontecimiento que conmovió a los peatones de la calle Florida, que en su mayoría no solo ignoraban la existencia del pintor Gordín, sino incluso la del ISI, por no mencionar el arte moderno en general. Para delicia del porteño y, por qué no, del turista, en menos de medio metro cuadrado el joven artista presentó las más ambiciosas instalaciones que jamás se hayan exhibido en Argentina y sobre todo presentó a Lisi y a su público en calidad de instalaciones. Aquella vez a Gordín no lo habían invitado a exponer en el ISI, pero eso no lo detuvo. Me pidió prestado un ISI que yo tenía tirado por ahí y expuso nomás. Me pidió prestado un ISI que yo tenía tirado por ahí y expuso nomás. A través de sus regocijantes visitas guiadas, los transeúntes se introducían en el maravilloso mundo del arte contemporáneo versión Gordín, es decir, en versión miniatura. Gordín efectivamente montó su primera muestra en el ISI dentro de una maqueta del ISI, dispuesta sobre unos caballetes instalados fuera del ISI. Al respecto, Graciela Esperanza dice lo siguiente: con la luz encendida de un casco de minero en la cabeza, él mismo ofrecía visitas guiadas cada 15 minutos describiendo las piezas de la mini muestra. Vemos como mediante la performance de la presentación de su objeto, de la maqueta, Gordín trató de transformar su obra en una obra conceptual. Sin embargo, este tipo de exploración performativa que fue abandonada inmediatamente después, y sin querer Roberto Jacobi, al llamarlo el pintor Gordín, termina reforzando mi argumento de por qué Gordín dejó ese medio para reproducir a través de un medio fragmentante y vinculado con el detalle en lugar de ese all at onceness que garantiza la pintura. Es decir, si Jacobi lo quería ayudar, lo estaba matando. Pero si, como acabo de demostrar, Gordín carece de relevancia conceptual, lo único que le queda para poder llamarse artista es transformar sus artesanías en objetos visuales que comuniquen una subjetividad relevante, o sea, la suya. Por eso, no sorprende que simultáneamente su obra se vuelva crecientemente autorreferencial. En otras palabras, si su obra solo tiene valor artístico porque expresa la subjetividad del artista,
cabe preguntarse de qué tipo de subjetividad estamos hablando y por qué ella, en caso de que lo sea, es relevante. Sin embargo, antes de avanzar en la dirección de su obra como expresión de su subjetividad, debo hacer una última parada en el modo en el que Gordin construye autoría artística. Digo esto porque Gordin no solo firma las piezas, sino que también desarrolla un estilo personal a partir de la manipulación de materiales y objetos ready-made, es decir, carentes de toda huella personal, copiando publicaciones que en sí mismas son también ready-mades. Vale acá nuevamente comparar la obra de Gordin y la de Roy Lichtenstein para ver si en el primero se produce un tipo análogo de construcción paradójica de la autoría artística mediante una oscilación entre una erosión al punto de la desaparición del yo artístico al copiar en tamaño gigante un ready-made, para reconstruirse inmediatamente como autor presente con un estilo muy identificable. Déjenme ser más claro respecto a esta, que es una idea un tanto compleja. Dicho de otro modo, si bien al mirar un cuadro de Lichtenstein no puedo distinguir una pincelada asociable a él, lo cierto es que a primera vista lo identifico como suyo. Si por un lado Lichtenstein es como si agarrara una goma y se borrara como autor, por el otro lado, y paradójicamente haciendo eso, lo único que hace es confirmar su presencia como autor, como marca. Algo similar pasa con Gordin, ya que si bien su mano no es evidente, ya que la manipulación de la madera, las luces y los vidrios son todos ready-mades, bricoleurs, con lo cual no llevan la huella del autor. Yo no veo sus huellas digitales, no veo su pincelada, no veo su firma. Sin embargo, al ver una de sus maquetas, no tengo duda de que se trata de una obra de él. El problema para Gordin de construir un tipo de autoría artística activamente paradójica como la de Lichtenstein es esa aseveración de que su obra podría ser vendida en la Plaza Francia. Yo creo que ahí se equivoca, ya que la construcción de su identidad artística no solo no es un aspecto de su estrategia conceptual, claramente, como sí es el caso de Lichtenstein, sino que llega al punto de obsesionarlo de forma, yo diría, anti-warholiana. Digo esto porque en una serie de acuarelas, Gordin se presenta como jugador de fútbol de los años 50, modificando infinitamente su apellido a modo de repetición serial. Gordinio o Gordin, Gordic, Gordinescu, Van der Gordiner, Gordinov, Gordines. Esa obsesión por su propio protagonismo no quedó allí, sino que forma parte de un relato en su obra que se despliega en tiempo y espacio y que comienza en un dibujo del 94 en el que un muñeco de nieve carga en sus brazos a un perrito muerto. Lo encontraron con el pichicho en sus manos y sangre en la boca. ¿Cómo probar su inocencia?, se lee al pie. El perrito vira a Pingüino Mutante en una escultura del 95, llamada ¿Cómo probar su inocencia? Pero es ahí que un suceso exterior incide en la obra y hace avanzar el relato. El Pingüino Mutante fue arrancado de la pieza durante una muestra y 2 años más tarde el destino incierto del animalito robado inspiró ¿Quién mató a quién? Una escultura de gran tamaño en la que un pingüino ornitorrinco gigante carga en brazos a un Gordin de resina poliéster muerto a juzgar por el hilo de sangre en la boca sin más aclaraciones que la pregunta del título. Si su obra es la expresión de su subjetividad, ha llegado la hora de preguntarse quién es Gordin, o mejor dicho, quién él cree que es y por qué cree que es necesario contárnoslo. Es decir, ¿por qué su mundo puede ser de interés para el espectador al punto de que una artesanía sea convertida en obra de arte? Esto desde su perspectiva, por supuesto. En este sentido, el texto de Victoria Norton para el catálogo de su retrospectiva en el Mamba relaciona ad nauseam la obra de Gordin con los episodios de su vida y en particular su infancia. Al respecto, Norton dice: en el fondo eran días de aburrimiento para un chico, y era tanta la angustia que se vivía en la calle, se refiere a la época de la dictadura, que el adentro era muy protegido, replegado. El cine era otra forma de irse para adentro. Gordin comenzó a ir a los cines de barrio de la mano de su padre y de sus tías. Luego en el secundario se convirtió en un aficionado compulsivo que iba con sus compañeros a las cinematecas de la Sala Lugones del Teatro Municipal General San Martín y de la Sociedad Hebraica Argentina. El arte devenía poco a poco un mandato familiar y una forma de evasión. Lo tomé como un camino ineludible, recuerda Gordin.
Enseguida se notó en talleres, en el de Ethel Weiner y en el de Jorge Macario Rodríguez. Gordín comprendió la dimensión social del arte. El arte no era solamente una actividad manual o un pasatiempo. A los 13 años, Gordín ingresó al secundario de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y 3 años después amplió su educación en el taller de historietas que ofrecía la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Tiempo después se asoció con José Luis Meirás para editar 4 números de la revista Salchichón Primavera. Hacia 1987, junto a Esteban Pajés, Emiliano Milillo, Máximo Lutz, Cas y Coco Bedoya, armaron Los Mariscos en tu Calipso, una exposición que dio el nombre al legendario grupo que luego exhibiría en discotecas como Palladium, Halley y Cemento. En 1989 Bedoya organizó los Museos Bailables, donde el grupo entró en contacto con los artistas establecidos del momento, Jorge Gummiermeyer, Marcia Schwartz, Roberto Jacobi y Pablo Suárez. De ese contacto surgió por un lado la colaboración de Gordín con Jacobi en varias historietas y por el otro la primera exposición de Gordín en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la mano de la dirección artística de Jorge Gummiermeyer. A los 20 años, entonces Gordín dibujaba, colaboraba activamente en el armado de cómics, pintaba aquellas primeras grandes pinturas, espacios escenográficos pensados más como maquetas que como pinturas, y se dedicaba a construir pequeñas cajitas. Estas cajitas que Gordín ofrecía como regalos para encantar a alguna chica o agradecerle a un amigo, se despliegan como micromundos fantásticos. A partir de allí, Norton continúa describiendo de manera minuciosa el CV de Gordín, como si esto en sí mismo tuviera algún valor más allá del testimonio a una vida que todo CV conlleva. Sin embargo, algo que Norton y Gordín cada vez que habla deja muy en claro es que para Gordín la producción de obras era una forma de aislarse y también de conectarse con un mundo al que veía como adverso. Yo pertenezco a la misma generación de Gordín y su argumento sobre el sentir la dictadura en las calles no es verdad. Yo no tengo recuerdo de eso hasta casi el año 82. De hecho, la clase media argentina vivía muy de espaldas a esos acontecimientos. Gordín no se aislaba por culpa de Videla, sino por su miedo a crecer, o mejor dicho, a dejar ir el pasado. Esto es algo que puede verse con cierta claridad en sus cajas, obviamente inspiradas en la obra de Joseph Cornell, cuyo proyecto era el de usar cajas y vidrieras para traducir el debate teórico que se daba en el seno de las vanguardias entre el Dada, collage, el ready-made duchampiano y la capacidad unificante de la composición que la pintura modernista tiene. Sin embargo, lo único que Gordín tomó de esto es el soporte, es decir, la caja, ya que en Gordín no hay ningún tipo de exploración de la relación entre el nuevo tipo de cognitividad fragmentada que el collage conlleva y la tradicional unicidad de la composición pictórica. Hay algo que me llama la atención de las obras de Gordín y es que parecen tener fecha de vencimiento. De modo que para extenderla uno tiene que permanecer en contacto con el artista. Déjenme ser más claro. Cuando uno compra una caja o maqueta de Gordín, esta viene con un manual de instrucciones en el que se incluye un listado de repuestos, de piezas de repuestos, que serán necesarias comprar para cuando las lamparitas se quemen o las diferentes partes envejezcan. Ni hablar de cuestiones como la limpieza y el polvo. Si para limpiar estas peceras el coleccionista debe tocar las piezas, existe la posibilidad de que cables sean desconectados o algún elemento se rompa o se oxide. Esto significa que no solo la iconografía que inspira a Gordín es vintage, sino que las piezas con las que está hecha es también vintage. Si bien Gordín recomienda a sus compradores comprar varias lamparitas en caso de que su producción sea discontinuada en el tiempo, lo cierto es que al momento que ese stock de lamparitas se agota, la obra habrá oficialmente expirado. Es como si mediante este subterfugio Gordín no dejara a sus obras irse. Es como si las matara antes que pudieran alejarse de él. Luego está la cuestión de la escala, que Norton trata de constituir en sí misma como fuente de valor artístico al decir lo siguiente: observen ahora sus obras de 1994, concierto para flauta, violonchelo y piano al revés o música de cucharitas de Eldor y Petit Suite. En cada una de ellas Gordín construye miméticamente a escala reducida. Lo de miméticamente es un problema acá. A escala reducida, una escena de café concert y coloca allí un puñado de personajes recortados y bidimensionales que no han abandonado su condición de dibujo. Entonces no es tan mimético. Si consideramos al dibujo como la disciplina que permite proyectar un universo, bueno, el dibujo como la disciplina que permite proyectar un universo, nos encontramos en varias de sus obras tempranas con personajes que no han abandonado su condición de ser proyecto y que por lo tanto tampoco pasaron a integrar el mundo real.
Existen, pero como dibujos recortados y por ende como una humanidad genérica. ¿Son representaciones? ¿Serán estos personajes embajadores del arte o del ser artista? Bueno. Indicarán, quizás, que están allí para darse cuenta de las tensiones y los pliegos que devela el arte cuando se infiltra en la realidad. Pero cuando uno piensa que ha logrado asir el significado de un Gordín, el artista redobla la apuesta, dice Norton. Sus obras El Muerto o La Caída parecen a primera vista esculturas convencionales de hombres en tamaño natural, en posiciones improbables, pero una mirada atenta devela particularidades más perturbadoras. Este hombre totalmente corpóreo y tridimensional no ha abandonado su carácter de dibujo. Observen sus ojos, están indicados por cruces. Observen sus dedos, son 4, como en los cómics, en lugar de 5. Observen sus posiciones, son inverosímiles. Quizás ya no estemos frente a una escultura sino un dibujo tridimensional. Es uno de los tantos quiebres de las convenciones que realiza la obra de Gordín, y utilizo el verbo realiza porque se trata de una obra visual que tiene un impacto concreto en el espectador. No estamos con Gordín ante una obra que refiere a algo, estamos frente a una obra que hace algo. Esto es una serie de aseveraciones muy aventuradas una tras otra de la directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Al decir esto, Norton refuerza mi argumento de que el único sentido de la obra de Gordín radica en la traducción en 3D, aun cuando las figuras siguen siendo 2D, de una imagen impresa, cómic o dibujo. Habiendo dicho esto, no entiendo cómo la obra visual, es decir, lo que dice Norton, la obra visual que tiene un impacto concreto en el espectador pasa de referirse, de representar, a hacer. Este argumento es ciertamente muy pobre. Creo que la cuestión de la escala es útil para nuestro argumento en tanto y en cuanto conlleva un modo determinado de mirar las obras de Gordín. Frente a la pregunta de cómo se mira un Gordín, Norton dice, cito a Norton, hay 2 dispositivos centrales con los que el artista dirige la mirada del espectador. El primero es la mirilla, que a modo de ojo de una cerradura, le permite a Gordín controlar el punto de vista, convertir a los espectadores no solo en partícipes, sino también en cómplices. Y continúa Norton, podríamos decir que Gordín construye sus escenas para ser vistas por un único espectador, quien al espiar compartirá los sueños, fascinaciones y temores del artista filtrados por su propio imaginario. El segundo es la vitrina, el escenario de muchas de sus escenas tridimensionales y el dispositivo con el que Gordín enmarca sus obras dentro de un espacio acotado y gobernable. En realidad, la mirilla y la vidriera son todos dispositivos de aislamiento. Una vez más, Gordín usa a sus obras para aislarse y mostrar cómo en un espejo a quien se quiera ver cómo se aíslan. Los universos de Gordín suelen adoptar distintas puestas en escena. Por un lado están aquellas situaciones completamente fantásticas, incluso surreales, las primeras cajitas Scoop de 2003, los muertos, las obras más trágicas de sus muestras Pequeños Reinos, que incluyen, por ejemplo, el proceso de quema en la hoguera del sospechoso Hombre de Nieve. Están también las escenas de carácter teatral, en las cuales el artista presenta una situación que impacta por su humanidad y se acerca al alma del espectador, dice Norton. Tal es el caso de El Niño, donde un chico abrazado a sus rodillas sobre el tejado de una casa observa cómo el agua avanza lenta y regularmente, o en Wells Gardner y Procyon, donde el hombre corporativo se ha convertido en autómata. Hay un tercer grupo de obra donde el hombre está ausente. Muchas de ellas son escenas congeladas, así la luz juega un rol central. Su más reciente vitrinas de la serie Museos, Bibliotecas y Nocturnos, del 2011, que en nuestra exposición presentamos, dice Norton, en la oscuridad de la sala del segundo subsuelo, son obras que, como luciérnagas en plena noche estival, se activan mediante la luz. Poética, Victoria. Alguna vez Gordín sugirió que en sus obras las cuestiones importantes estaban indicadas por efectos lumínicos. En estos últimos trabajos, realizados entre el 2008 y 2012, todo pareciera ser construido por la luz. Cada acción congelada, cada clima, cada catástrofe. Norton cree que las catástrofes son naturalizadas por Gordín, y algo de razón tiene. Para Gordín, todo aquello susceptible de ser representado es de temer, con la excepción de su propia y freak infancia.
Su mundo es como el de los hipsters, autosuficiente y autorreferencial, siempre hacia atrás. Si todo lo representado es la gestalt de un mundo temible, ¿es Gordín nuestro Quijote quien luchará contra esa realidad para modificarla y en el proceso modificarse él? Todo lo contrario. A decir verdad, una cosa me llamó la atención de la iconografía gordinesca y es el lugar irrelevante asignado a la mujer, que sin excepción aparece o bien enferma de muerte o bien como complemento romántico del hombre. Esa chatura literal, como señalaba Norton, respecto de los dibujos transformados en maqueta, pero también psicológica, diría yo, de sus personajes, se extiende al modo en el que se representa a sí mismo como o bien muerto o bien como hombre gris argento, lector del gráfico, a quien lo único que le interesa es jugar al fútbol. Es como si los personajes de Gordín no se permitieran existir y el único que tiene algo que valorar es el artista, que no para de hablarnos de un pasado que nos excluye y solo él ve como entretenido. Es evidente que su público ha caído bajo el hechizo de su manualidad. Sin embargo, cuesta entender qué ha resultado interesante de una iconografía que revela uno de los artistas más soporíferos que me ha tocado analizar. Nos vemos en la próxima con Marcelo Pombo. Chao.